Hoy nos metemos de lleno en la revolución industrial. Y ojo, porque esto no va solo de máquinas. Vamos a ver cómo cambió por completo la sociedad y cómo las ideas que nacieron entonces, bueno, siguen dando que hablar hoy. A ver, la pregunta del millón es ¿por qué hay? ¿Por qué en Gran Bretaña y justo en el siglo XVIII? Si entendemos cómo se mezclaron el carbón, el vapor y las fábricas, tenemos la clave de todo. Vale, para que no nos perdamos, este es nuestro recorrido. Primero, la chispa que lo encendió todo. Después nos metemos en el corazón tecnológico, máquinas, vapor y acero. Veremos cómo eso creó un mundo nuevo, con dos clases sociales. Y claro, eso llevó al despertar de los trabajadores y al final a una auténtica lucha de ideas. Venga, empezamos. Perfecto, pues vamos al lío. Sección 1, la chispa de la revolución. Vamos a desgranar los factores que hicieron que todo empezara concretamente en Gran Bretaña. Esto es como una receta, ¿vale? No fue una sola cosa, sino la mezcla de 5 ingredientes clave. Por un lado, la revolución agrícola. Con nuevas técnicas se produjo más comida, y eso significa, pues, más gente. Luego la revolución de los transportes, que era fundamental para mover mercancías por carreteras y canales. Tercero, mercados y un sistema financiero fuerte, con el Banco de Inglaterra a la cabeza. Necesitaban pasta y dónde vender. Cuarto, una estructura social y política con una aristocracia que en lugar de vivir de las rentas se metió en los negocios. Y el tope final, la revolución científica, que se puso al servicio de la tecnología. Mézclalo todo y tienes la tormenta perfecta. Y mirad, una consecuencia directa de todo esto, sobre todo de la revolución en el campo, fue ¡boom! Un crecimiento de la población brutal. Fijaos en el gráfico cómo se dispara la curva. Esto es súper importante, porque toda esta gente se convirtió en dos cosas a la vez, mano de obra para las fábricas y a la vez consumidores para comprar lo que se producía. Vale, ya tenemos el caldo de cultivo. Ahora vamos a ver las estrellas de la función, las máquinas, el vapor y el acero que lo cambiaron absolutamente todo. El primer sector que pegó el estallido fue el textil, y el invento que lo revolucionó todo fue este, la Spinning Jenny. Ojo a la fecha y al nombre, 1764, de James Hargreaves. De repente, una sola persona podía producir muchísimo más hilo. Es que de verdad, la idea de la ropa barata y accesible para todos nace justo aquí. Pero si hablamos de un motor de cambio, literalmente, tenemos que hablar de la máquina de vapor. La perfeccionó James Watt en 1769. Esto fue un antes y un después. Por primera vez en la historia la energía no dependía ni del viento, ni del agua, ni de la fuerza animal. Esta nueva potencia se usó en las fábricas, claro, pero sobre todo en el ferrocarril. La primera línea de pasajeros se inauguró en 1825 y no solo movía personas, movía una nueva era. Y como era de esperar, esta tecnología se expandió como la pólvora. El ferrocarril fue como el sistema circulatorio de la revolución, llevando la industrialización desde Gran Bretaña a lugares como Bélgica, Francia o la Confederación Germánica. Conectó todo: minas, fábricas, puertos, mercados. El mundo se hizo más pequeño. Pero ojo que no todo eran máquinas y acero. La ciencia también avanzaba a pasos de gigante. Descubrimientos como los de Louis Pasteur en medicina e higiene fueron clave para combatir enfermedades. El resultado: la mortalidad se desplomó. Y a este fenómeno, donde la natalidad sigue alta pero la mortalidad cae en picado, lo llamamos transición demográfica. Otra de las grandes herencias de esta época. Bien, ya hemos visto los cambios económicos y tecnológicos. Pero, ¿y la gente? ¿Cómo afectó todo esto a la sociedad? Pues vamos a verlo, porque aquí es donde la cosa se pone seria. Pues básicamente, la vieja sociedad estamental, esa de los nobles y el clero, se fue al traste. Y en su lugar nació la sociedad de clases. Aquí ya no importaba tu apellido, importaba el dinero que tenías. La cosa se simplificó a grandes rasgos en dos grupos. Por un lado, la burguesía, que eran los dueños de las fábricas, los bancos, el capital, vamos. Y por otro, el proletariado, los obreros, que lo único que tenían para ofrecer era su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo. Y sobra decir que sus mundos no podían ser más distintos. Mientras unos, la burguesía, disfrutaban del ocio y de las comodidades, los otros, el proletariado, vivían en unas condiciones de trabajo durísimas, como se puede ver. Y es que la vida de un obrero era tremenda. Hablamos de jornadas de trabajo de 14 hasta 16 horas, con salarios de miseria. Los lugares de trabajo y las viviendas eran insalubres, peligrosísimos, sin ningún tipo de seguridad social. Y lo peor de todo, la explotación de mujeres y niños, que eran considerados mano de obra todavía más barata. Claro, ante esta situación tan extrema, era inevitable que surgiera una respuesta. Así que vamos a ver cómo nació el movimiento obrero, el despertar de los trabajadores. Las primeras protestas fueron, digamos, muy directas. Hablamos del ludismo. Su líder, casi una leyenda, era Ned Ludd. Y es importante entender esto. No es que odiaran la tecnología, no. Lo que pasaba es que veían cómo esas máquinas les quitaban el trabajo y hundían sus salarios.
Era un acto de desesperación, una protesta contra su situación. Pero de la simple protesta se pasó a la propuesta, y ahí surge el socialismo utópico. Pensadores como el inglés Robert Owen o el francés Saint-Simon empezaron a imaginar otras formas de organizar la sociedad basadas en la cooperación y no en la competencia. Se les llamó utópicos, un poco de forma despectiva, porque sus ideas parecían un sueño imposible. Pero fueron los pioneros en plantear una alternativa real al capitalismo. Y poco a poco, toda esa lucha comenzó a tener resultados, muy modestos al principio, pero importantísimos. Fijaos, en 1819, en el Reino Unido, se prohíbe el trabajo a menores de 9 años. Puede parecer poco, pero fue un hito. Por primera vez, el Estado decía hasta aquí e intervenía para poner límites. Es el germen de los derechos laborales. Y esa lucha obrera, que empezó de forma espontánea, se fue organizando y dio lugar a un auténtico combate de ideas. Vamos a ver las grandes ideologías que nacieron aquí, el marxismo y el anarquismo. Por un lado tenemos el marxismo. Sus padres, Karl Marx y Friedrich Engels. Su teoría se puede resumir en varias ideas clave. Primero, que la historia avanza por la lucha de clases. Segundo, el concepto de plusvalía, que es, básicamente, el valor que crea el trabajador pero que se queda el capitalista. Y tercero, su objetivo final, que el proletariado tome el poder a través de una revolución para construir una sociedad comunista, sin clases. Y la otra gran ideología es el anarquismo, con Mikhail Bakunin como una de sus figuras más importantes. Y aquí la diferencia con los marxistas es total. Los anarquistas rechazan de plano cualquier forma de autoridad o de Estado, da igual que sea burgués u obrero. Para ellos el valor supremo es la libertad individual. Su objetivo, una sociedad sin gobierno, organizada en pequeñas comunas autónomas que se autogestionan. Bueno, pues todas estas ideas, tanto marxistas como anarquistas, acabaron encontrándose en un mismo sitio, la Asociación Internacional de Trabajadores, también conocida como la Primera Internacional. Se fundó en Londres en 1864 y su objetivo era muy ambicioso, unir a todos los obreros del mundo para luchar juntos. El problema, claro, es que juntar a gente con ideas tan opuestas no fue fácil. El choque principal fue entre Marx y Bakunin. Marx creía que había que organizarse en partidos políticos obreros y tener una dirección central fuerte. Bakunin, en cambio, defendía que cada grupo local fuera autónomo y que no había que participar en la política burguesa. Al final, estas diferencias eran demasiado grandes y la Internacional acabó rompiéndose. Y con esto llegamos al final. Como hemos visto, la revolución industrial no es solo algo que pasó hace 200 años. Las ideas y los conflictos que surgieron en esas fábricas siguen totalmente vigentes. Cuando hoy hablamos de derechos laborales, de desigualdad, del papel del Estado en la economía, estamos hablando del legado de esta época. Así que la pregunta final es esa: ¿qué queda de todo aquello en nuestro mundo de hoy?